Le decía yo un poco más temprano aquí en el programa que el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CESP, está urgiendo a que haya certidumbre en México para que podamos crecer. Certidumbre. Apunta que el comportamiento de la actividad económica, pese a que en el primer trimestre mostró un relativo ritmo de avance mayor a lo que fue trimestre a trimestre comparado con el del año pasado, no anticipa un repunte importante para los siguientes meses. O sea, la economía se va a mantener lenta. Esto se refleja por niveles de confianza empresarial que están muy bajos, que se traducen en una constante baja, un ajuste a la baja, de los pronósticos de crecimiento, según expone en el organismo por su publicación semanal, y ahí el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado da a conocer un análisis económico ejecutivo que nos deriva a esto. De acuerdo con cifras desestacionalizadas, durante el primer trimestre de este año, el Producto Interno Bruto tuvo un avance del 0.4% con respecto al trimestre previo, lo que lleva a una tasa anual del 2.5%, y no, como decía el titular de Hacienda la semana pasada, que había crecido el 2.5% el primer trimestre. No, a tasa anualizada sería el 2.5%. Si bien este porcentaje, a lo mejor se equivocó, no creo que sea esto una mala intención, si bien este porcentaje marca un ligero aumento con respecto al promedio de 1.8% de avance en la economía en los primeros 2 años del sexenio, resultó inferior al pronóstico de lo que especialistas del sector privado traían, según una reciente encuesta del Banco de México que anticipaban un avance del 2.6% para el primer cuarto del año. Esto hace que las expectativas se alejen cada vez más de la posibilidad de un crecimiento del 3% para todo el año. Bueno, de hecho el pronóstico de especialistas ya anda por 2.88 puntos para el 2015 y algunos ya lo bajan hasta el 2.2%, que sería el reflejo de lo que ha crecido en promedio en los últimos 22 años. Hemos crecido, así parece una marca, ¿no? Esto de el 2.2%. Hacienda, por ejemplo, calificó de positivo el rango esperado para la Secretaría de Hacienda. Hacienda ve las cosas de otra manera. El crecimiento público ve, Hacienda ve el crecimiento público un rango económico estimado que muestra una tendencia positiva, balanceada, no sé qué quiera decir esto de balanceada, y superior a la del año pasado. Refiere que a pesar del entorno externo que ha resultado complejo y volátil, las menores expectativas de crecimiento global han impactado a México, la caída en el precio y en la producción del petróleo han impactado a México, pero la economía crece más que el año pasado y se observa un balance entre los determinantes de crecimiento internos y externos. En el informe semanal, el vocero de Hacienda dice que los indicadores recientes confirman que la economía mexicana registra un ajuste ordenado que le ha permitido diferenciarse de otras. Bueno, pues qué bueno que ya nos diferenciamos de Uruguay, ¿no? O de, yo no sé, esto de ver las cosas así. Tocayito, ¿cómo estás? Hola, buen día. Me urge que me auxilies para no meterme en adjetivos calificativos que luego pudieran ser denostativos. Nosotros los mexicanos, como usted bien sabe, somos, buenos días a todos, somos personas de oídos delicados, ¿no? Entonces, somos los campeones en el uso de los adjetivos y los adverbios. ¿Quiere reducir un texto? Busque los adjetivos y los adverbios y los tacha. No le van a hacer demasiada falta y lo va a reducir como en un 20% así. Todo el contenido. De saque, sí, así de saque. La nota de hoy debería llamarse La Mona, aunque se vista de seda. Mona stays. Se queda. No hay cómo hacerle esto que estaba comentando Pedro del Producto Interno. Pues el dato no es sorpresivo, por supuesto. Habíamos estado viendo indicadores, pues digamos, parciales, crecimientos de productividad, crecimientos de producción industrial, etcétera. El tema del petróleo que varias veces hemos comentado por aquí, y bueno, pues el que se haya llegado a 2.5, pues esa, como digo, no es sorprendente para nada.
el manejo que se le intenta dar es lo que a mí me parece pues, realmente lamentable, ¿no? Incurrió el subsecretario que es el responsable de presentar estos temas, en el asunto que yo decía aquí un poco, no en broma pues, pero pues yo uso metáforas a veces para hablar de estos temas. Yo decía la semana pasada, aquí y en alguna de mis columnas, que si quitábamos al petróleo del Producto Interno en esta ocasión, pues lo demás no se veía tan mal, pero yo también decía, pues es como decir el arbitraje estuvo bueno, excepto por el penalti que nos marcó que no era, que nos metieron un gol y perdimos el juego. Entonces, digo, hay decisiones o hay situaciones que sí influyen en el resultado del partido, nos guste o no nos guste, ¿no? Bueno, de manera, pues yo diría desafortunada, se utilizó este argumento para explicar que 2.5% es bueno. 2.5% no es más que el crecimiento promedio de los últimos 25 años en este país, y eso pues evidentemente no alcanza para mucho. El término de balanceado, pues habría que ver qué quiere decir balanceado. Claro. Cuando los tres sectores, uno tiene crecimiento de 6.8%, lamentablemente es el sector agropecuario que solo representa el 3% de nuestra economía. Digo, lamentablemente, porque si fuera al revés, hombre, estaríamos del otro lado. Pero cuando eso es 6.8 y la industria es 1.4 y los servicios 2.9, pues el balance yo no veo de dónde está. Y en un discurso o en una presentación de 4 hojas se menciona 7 veces este tema, pues me parece que es tratar de explicar algo que es inexplicable. O como dicen por ahí, ¿verdad? Lo que se ve no se juzga. No se juzga. ¿No? La reducción de estimaciones, por cierto, habría que decir, se dice, lo que resultó fue mejor que lo que se estimaba, y utilizaron la estimación de Bloomberg, que es la más baja del mercado, 2.4, cuando todos los demás estamos en 2.8. Digo, si voy a tratar de acomodar las cifras, pues las acomodo, pero no se trata de eso, ¿no? Yo insisto mucho, en este país no solamente el gobierno sabe leer y escribir, sabemos muchos que hemos venido aprendiendo en el tiempo, ¿no? La baja de la estimación para este año es muy importante, es un punto porcentual en el punto medio del rango que se establece. Representa? Pucha, yo siempre digo, miren, agarren el valor del Producto Interno Bruto mexicano, calculen el 1%, el 3%, lo que quieran, la cantidad, luego lo dividen entre el precio de lo que ustedes quieran, de una casa, de una llanta, de una entrada al fútbol, y fíjense cuántos estadios pueden llenar con ese 1%, ¿no? Eso para darle dimensión a las cosas, porque 1% pues puede ser mucho poco, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece que fue muy lamentable el asunto en términos generales. Yo me imagino que pues estas cuestiones de ajustar los presupuestos son necesarias, o sea, nunca hemos dicho que no lo sean. Insisto también que es una precaución que se está tomando, dado que los mercados van a resentir el alza de la tasa de interés, se van a cerrar. Es decir, el alza de la tasa de interés supone una disminución de liquidez y por tanto de acceso a fondeo. Y lo peor que nos podría pasar en estos momentos es que alguien dijera, ahí los charros estos no van a pagar, o no pueden pagar porque sus finanzas públicas no están bien acomodadas, etcétera, y se nos cerrara más aún el mercado, ¿no? Las calificadoras, pues en ese sentido, después de todas las que han pasado, pues han aprendido, reaccionan rápido, e insisto, lo peor que nos puede pasar es una mala calificación en un momento en donde sí tenemos necesidad de recursos, ¿no? También la semana pasada, antes del Producto Interno, Banco de México publicó su reporte trimestral, su informe trimestral, y me parece que, digo, más allá de las descripciones y de sus propias estimaciones, me parece que hay un llamado importante a que vigilemos las finanzas públicas. Las finanzas públicas han hecho mejoras en el tiempo y en el último tramo se nos han venido desmejorando. Y se nos han venido desmejorando porque como el país no crece, bueno, en primer lugar, porque la reforma fiscal en esos términos no ha funcionado, en términos recaudatorios. Por supuesto que la recaudación ha aumentado, hombre, ¿cómo no va a aumentar? Si te bajó el precio de la gasolina que importas y tú no bajaste el precio local, pues esa diferencia es importantísima para el ingreso del gobierno. Claro.
Pero bueno, evidentemente la base gravable, como se le llama, no ha aumentado como debería ser. Seguimos siendo de los que menor base tienen en el mundo. Y bueno, la cuestión es que como el producto no está creciendo a la velocidad que se está creciendo, o que es necesario, pues evidentemente los temas de deuda pública crecen simplemente, más allá del aumento que implique el aumento absoluto de la deuda, o sea que haya más endeudamiento. Digamos que eso es lo de menos. El problema está en que como el endeudamiento crece y el producto no, la relación entre tu deuda y tu producto disminuye. Claro. Entonces el flujo no alcanza. Entonces, como digo, hay que tener mucho cuidado en eso porque las calificadoras evidentemente lo ven y los mercados también lo ven, ¿no? Entonces, bueno, no fue un buen dato por donde lo querramos voltear. No creo que vaya a cambiar mucho, lamentablemente. Los datos pues hablan de estos crecimientos, de estos tamaños de crecimiento, porque digamos si crecemos al ritmo de la expectativa de Hacienda, bueno, pues vamos a pasar de 2.5 a 2.7, hombre, qué bueno, pero es poquito de todas maneras, ¿no? En fin. Otros datos importantes, el viernes se anunciaron las inflaciones tanto en México como en Estados Unidos. Aquí nuestra inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor está por debajo de la estimación de Banco de México de 2. Bueno, no de la estimación, del objetivo multianual de Banco de México que es 3%. Hombre, que esté 2.3 me parece que es un buen dato para el banco y para todos en general. En Estados Unidos la inflación fue positiva, es el tercer mes positivo, lo cual seguramente tranquiliza a algunos, porque su problema es que la inflación es muy baja, como lo hemos comentado aquí. Eventualmente la vamos a ver subir en el siguiente semestre un poco más, porque el petróleo ya no va a bajar como ha bajado. Entonces, por comparación, pues, la inflación no va a bajar como ha bajado y probablemente empiece a subir también un poco, ¿no? Esta semana hay un dato muy importante en los Estados Unidos al final de la semana, el próximo viernes, que es la segunda revisión de su Producto Interno Bruto. El primer trimestre del año el crecimiento en Estados Unidos fue 0.2. Aparentemente todo el mundo espera que el crecimiento, que en esta segunda revisión, en Estados Unidos se revisa 3 veces el producto, en esta segunda revisión incluso sea negativo, lo cual seguramente le va a mandar un mensaje a los mercados pues yo diría de precaución, por lo menos. Yo estimo que tengamos un periodo de lateralidad, por llamarlo de alguna manera, sí con un sesgo negativo, para esperar los resultados del segundo trimestre, que yo espero sean mejor que los del primero, que no fueron malos, pero estos deben ser mejores, y en consecuencia tener una racha alcista antes de septiembre, que es cuando se van a empezar a mover las cosas por el tema de la tasa, ¿no? Yo soy de los que dice que el largo plazo está formado por los cortos plazos. Entonces, pues yo sí hago trading, yo sí pienso en eso, pienso en optimizar mis posiciones. No deje de regresar las suyas. Yo sé que 4 meses de liquidez a cargo de la FED no son mala idea, pero no podemos cargarle todos los muertitos a esas cuestiones. Uno tiene que hacer su chamba. Bueno, pues ahí está, es parte de la expectativa. Me dejaste pensando con lo del segundo trimestre, atravesándose procesos estacionales como la Semana Santa, como las vacaciones, todo esto se me hace un poquito complicado que lleguemos ahí. Sí, no, aquí en México no va a estar fácil. No va a estar fácil. O sea, me parece que es muy colgarnos de algunas brochas, como decimos. Decir, por ejemplo, no es que la reforma fiscal ahora sí, pero la reforma energética va a empezar a mostrar algunos temas puntuales mejores. Pues sí, ojalá, pero pues ojalá, de ojalatería no funcionan las cosas, ¿no? O sea, la ojalatería no es política económica por ningún lado que la quiera uno ver. No, lamentablemente. No, lamentablemente no es así. Ya lo veremos. Sigo pensando sigo viendo que el consumo interno en el país no ha aumentado. Ha mejorado un poco, o sea, ha mejorado un poco porque la inflación es baja y porque el empleo, dado que venimos de una base muy baja, ha aumentado algo. Pero, es decir, eso te lo dice, por ejemplo, las cifras del producto, ¿no? Uno de los sectores que más creció, estamos hablando de 3%, es el comercio, el comercio interno. Sí, y tiene que ver con esto que digo, ¿no? Hay mejores reportes de Walmart, de Soriana, de estos, ¿no? Sí, han mejorado. Han mejorado algunos indicadores.
No obstante, todavía sigue siendo un nivel bajo. Sí, cómo no. Como lo veo. Sí, sí. Bueno, gracias, tocayito.